Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Como he dicho antes, un placer, una alegría poder compartir contigo la palabra para el día de hoy, que es Primera de Pedro, capítulo 5, versos 8 al 14, resistiendo al diablo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marco mi hijo, os saludan. Saludos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Y decimos amén, ¿verdad que sí? Bueno, pues resistiendo al diablo. Quisiera empezar esta reflexión con algo que nos ocurrió allá en Moyotepec, donde estamos trabajando. Resulta que llegamos a la casa de Marty, y Mártires se llama, ¿verdad? Nuestra hermana. Bueno, en fin, Marty nos empezó a platicar algo. Ella estaba muy enferma, tenía los triglicéridos muy altos y por ende tuvo que ser hospitalizada. Pero justamente el día que ella empezó a ponerse mal, toda la noche ella no podía dormir bien. Y ya en la madrugada tuvo un sueño. Y en ese sueño empezó a sentir una gran angustia y desesperación. Y de pronto ella pudo ver el cielo, volteó hacia el cielo, vio una parte muy oscura, vio oscuridad total, pero era la mitad del cielo. Y la otra mitad del cielo estaba en color azul. Un día despejado, soleado y hermoso. Pero ¿qué crees? Ahí en lo alto del cielo estaba Jesucristo, quien podía ver a ella ahí en su casa y a toda su familia. Y con esa mirada de amor volteó y les dijo: no tengan miedo, ustedes están conmigo. Pero aún dentro de esa mirada, Marty supo que algo no estaba bien con ella y que el Señor le estaba haciendo notar con esa mirada un poco de desagrado. Y el desagrado le perduró y en eso ella despertó. Pero también dentro de este mismo sueño, ella veía caos total en la sociedad. Lo que ella estaba viendo era el arrebatamiento, en pocas palabras. Y bueno, cuando nos lo platicó, le digo: gracias a Dios que en un sueño te reveló lo que la palabra dice. Nos hubiera tomado mucho tiempo tratar de explicarte a profundidad de este asunto, porque además ellos hablan otro idioma, un idioma originario de aquí de México. Pero bueno, y esto vale la pena porque en medio de este contexto de persecución, de enfermedad, de angustia y de desorganización, de caos total, es que Pedro está escribiendo a la iglesia, les está diciendo que resistan, que sean precavidos, tomen acciones para no caer en las provocaciones de Satanás. Misma Marty nos decía: oiga, hermano Elías, ¿y por qué será tan grande mi prueba? Dice: si una prueba así de salud vuelvo a tener, no sé si voy a resistir, pero ¿por qué es tan grande mi prueba? Y entonces yo le decía: bueno, es que también tu galardón en el cielo es muy grande. Y eso es verdad. El Señor dice que todo lo que padecemos aquí lo debemos de hacer como pensando en el Señor y sabiendo que Él recompensa. Es más, Apocalipsis capítulo 2 y 3, en el mensaje a las 7 iglesias, Él promete un galardón especial a cada una de las distintas pruebas en los diferentes contextos, que dicho sea de paso es este mismo, la iglesia del primer siglo. Pero también en este mensaje está diciendo que seamos precavidos, porque el contexto general es que había mucha perversión. El culto al faraón o el culto a César como Dios implicaba no solamente ofrecer incienso, sino que en todo el contexto había la incitación, la invitación a participar en los pecados. ¿Sabías que en medio también, por ejemplo, del culto a Diana de los Efesios existía la prostitución, dedicada a Diana, que era la diosa de la fertilidad? O sea que, es decir, venía el prosélito o venía
el peregrino de muy lejos y decía, voy a ofrendar a mi Dianita de los Efesios, ay, mi diosecita, ¿no? Y ahí va con su ofrenda, ahí va con su incienso, ahí va con sus velas, sus flores, no sé, lo que llevaran en ese tiempo, ¿no? Su vaca o su toro, su borrego. Pero muchos de ellos no lo hacían solamente por ofrendar a ella, sino porque de paso también iban a ir con las sacerdotisas del templo y a no cosas muy sanas, ¿verdad? Por un lado tenemos la espada en el cuello de los hermanos y de la iglesia del primer siglo, la espada puesta en el cuello y la amenaza de parte del imperio romano, o te doblegas o pagas con tu sangre. Y también por otro lado tenemos la invitación. Cuando la amenaza no funcionaba, también venía la seducción y venía ese aspecto de decir, bueno, mira, lo que tú te estás perdiendo, porque aquí nos la pasamos de fiesta, y es un ambiente bien bonito, pero además uno de los premios es que tú puedes hacer lo que tú quieras sin ninguna consecuencia. Y eso era lo que decía el Señor Jesucristo a la iglesia en Éfeso, a la iglesia, del primer siglo. En Apocalipsis 2 les decía, es que toleran lo que los nicolaitas enseñan, que lo que tú hagas no va a tener ninguna consecuencia. Entonces esta advertencia, en medio de todo este contexto es que está hablando Pedro y está diciendo, tengan cuidado, sean bien observadores, qué es lo que está ocurriendo. Seamos observadores de lo que está ocurriendo en nuestros días. No tengo que recalcar, ¿verdad?, todo lo que ocurre en las redes y ya sabes, no hay que hacer mucho énfasis en ello. Así que tomemos acciones. No es que esperemos hasta que estemos en medio de la prueba diciendo, ay, no puedo soportar la prueba porque, ay, yo soy débil y soy carne. No, hermano, es que antes tomemos medidas. Si ya sé que en cierto horario o en cierto canal o en cierto youtuber o influencer tiene un contenido no apto, ¿para qué lo pongo? ¿Para qué le hago caso? Es tomar medidas, y es lo que está diciendo aquí Pedro. Bueno, dice, resistamos firmes. Pero hay algo aquí que me llama mucho la atención. En el verso 10 dice, y él mismo, hablando de Jesucristo, él mismo les perfeccione, les afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Todos cuando llegamos a la iglesia, yo veía a mis hermanos, estoy rodeado de muchos siervos de Dios, así que pues ejemplo tenía, incluyendo a nuestro pastor. Y yo los veía orar y decía, híjole, qué bonito oran. Alguna vez quiero orar como ellos, porque yo escuchaba que oraban citando la Escritura. Decía, pero ¿de dónde les viene esa facilidad para orar y citar la Escritura y luego aplicarla a un contexto y a una necesidad específica? Yo me rascaba mi cabeza y decía, algún día quiero orar como ellos. Y todos cuando empezamos, vemos a otros hacia arriba, decimos, híjole, quiero ser como él. Y ¿sabes lo que dice el Señor? Que el Señor nos afirme, el Señor nos fortalezca. Y luego yo veía cómo batallaban, pues, con todas las dificultades, ¿verdad?, habidas y por haber, hasta aún con la enfermedad, y decía, wow, me sorprende. Y al mismo tiempo me retaban. ¿Sabes que yo no quería servir al Señor porque yo veía que el camino de Dios como ministro era muy difícil? Pero ahí estaban ellos firmes. Y luego establezca. Hoy que vemos el reino de Dios establecido a través de estos ministerios y a través de hermanos que nos llevan mucha ventaja, decimos que toda la gloria sea para nuestro Dios. Y es el fin último. Pedro, una de sus conclusiones dice que la gloria sea para nuestro Dios. Cuando la iglesia esté firme, fuerte y establecida, este mundo sabrá que Dios es el Señor para su gloria. Y que así sea. Señor, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, y que en medio del contexto en que se encuentren nuestros hermanos de necesidad, de enfermedad, de angustia, de escasez, que tú afirmes, Señor, que tú fortalezcas y establezcas a tu iglesia para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Que tengas un excelente día y Dios te bendiga.